7:42, como lo anunciamos con nosotros a esta hora de la mañana, nos recibe el asambleísta Esteban Torres, por la provincia del Tucumán, en el Partido Social Cristiano. Asambleísta, muy buenos días. Buenos días, qué gusto, las órdenes. Asambleísta, primero me gustaría conocer el criterio, porque hemos escuchado así muy firmemente de la bancada a la cual usted representa, en función de por qué sí apoyaron la ley de inversiones, aunque con observaciones y los cambios que ustedes consideraban incluirlos y que al final nunca se votaron. ¿Le sorprendió a usted que se archivara el proyecto? La ley para nosotros era buena, tenía que ser mejorada, fue mejorada con nuestras observaciones, se acogieron esas observaciones y evidentemente nosotros la respaldamos y votamos a favor sin que medie ninguna conversación, llamada telefónica o peor aún negociación política. ¿Y por qué? Es la gran pregunta, si la bancada social cristiana no tiene buenas relaciones con el gobierno. Por una razón muy sencilla, porque nosotros vamos a honrar todos los compromisos que adquirimos en campaña. Y si la ley de inversiones, que era parte de esos compromisos, la propone el gobierno, Pachacuti, UNES o quien sea, y es en beneficio de los ecuatorianos, lo vamos a apoyar y lo demostramos en la Asamblea Nacional. Así que, por esa simple razón, como le digo, nosotros votamos a favor. La ley hubiera sido bueno que se apruebe porque hubiera generado empleo y oportunidades. Lamentablemente, creo que una mala negociación política del gobierno evitó especialmente los apoyos de dos bancadas, de la Izquierda Democrática y de Pachacuti, y los resultados son los que todos vimos. Asambleísta, muy buenos días. Verónica Jarrín le saluda. Sin embargo, ¿usted considera que sí se pudo socializar correctamente los aspectos importantes de la ley de inversiones, en el sentido de que usted ha considerado que era una ley buena? Sin duda alguna. Yo creo que se pudo haber salvado la ley o buenas partes de la ley, quizás sacando aspectos que molestaban, por ejemplo, a la Izquierda Democrática y a Pachacuti, el tema de la delegación en alianzas público-privadas, por ejemplo, en el tema de agua. Entiendo que el tema hospitalario en ese mismo sentido molestaba a la Izquierda Democrática, pero tampoco desde el gobierno hubo un deseo de negociar o de votar la ley en partes. Era todo o nada, y ahí están los resultados. Más de 70 o 80 votos votaron en contra, y como le digo, lamento que el Ecuador se haya quedado sin la posibilidad de quizás contribuir a más oportunidades, sin que esto implique que el gobierno no pueda hacer nada. Y yo lo he puesto claramente en un tuit. El 80% del plan de campaña fue diseñado entre el Partido Social Cristiano y entre Creo para que se lo aplique sin pasar por la Asamblea, porque nadie era aquí tan ingenuo como para pensar que iba a existir una mayoría, y peor, una mayoría ideológica durante el tiempo. Así que las cosas se pueden hacer, todavía se pueden hacer, incluso con esta Asamblea que, como le digo, está dejando mucho que desear, pero también con un Ejecutivo que está dejando mucho que desear. A propósito de sus palabras, asambleísta, ¿podría entonces haber una pequeña posibilidad de que el Partido Social Cristiano pueda conversar con el gobierno para tener puntos en común, más de los puntos que los separan? Como le he dicho, nosotros todo lo que se proponga y que vaya de acuerdo a campaña, lo apoyaremos sin pedir absolutamente nada, y únicamente porque también somos responsables con nuestros votantes. Todo aquello que vaya en contra, como fue con los impuestos, en cambio recibirá nuestro rechazo contundente. Y en ese sentido, los diálogos siempre se dan a nivel legislativo, pero yo creo que es bastante complicado en estos momentos ya pensar en un diálogo a otro nivel, y más aún con lo que se pensó quizás a principios de gobierno, que era una corresponsabilidad en la administración pública. Eso sin duda creo que está descartado, porque ha pasado mucha agua bajo el puente, y llegar, como le digo, a un entendimiento ya de gobierno, como se pensó en un principio antes de la traición, creo que lo veo bastante difícil en estos momentos. A propósito de la situación complicada que se vive dentro del Parlamento, vemos que existen varios asambleístas que están siendo investigados por delito de concusión. ¿Cuál es la posición del Partido Social Cristiano frente a esta situación que se está viviendo en la Asamblea? ¿Cuál es esa percepción que existe a lo que está sucediendo? Bueno, que se investigue absolutamente todo, que se presenten las pruebas de lado y lado, y que se tome la decisión que se tenga que tomar a nivel político en la Asamblea. Si tenemos que expulsar a gente o a manzanas podridas o a personas que han creído que la Asamblea significa para aprovechar y llenarse los bolsillos de dólares, tendrán que ser expulsados. Pero al mismo tiempo también demandar
que ciertas declaraciones del gobierno no se van a quedar a la ligera. Es decir, tienen que presentar pruebas y, como le digo, también responder por lo que están ya ahora ellos asumiendo. Ayer le escuché al consejero presidencial decir que sí, en efecto, todo esto había pasado, pero que ellos esperaron el voto de la ley por un acto patriótico. Es decir, ya conocieron el delito y no lo denunciaron, y quizás si la ley se aprobaba, jamás lo denunciaban. Así que aquí hay una responsabilidad de lado y lado. Y nosotros vamos a buscar las respuestas de lado y lado y las pruebas de lado y lado. Y si por el lado de la Asamblea hay que separar, como le digo, y expulsar a legisladores sinvergüenzas, se lo hará. Pero si por el otro lado también hay que exigir la renuncia o incluso la investigación de funcionarios presidenciales que han estado en este juego, en este muñequeo, intentando comprar votos, porque ya lo hicieron con 4 votos socialcristianos a inicios de este periodo legislativo. Lo hemos vivido nosotros. Y a cambio recibieron prebendas por no votar con el Partido Social Cristiano. Así que de lado y lado yo creo que hay que buscar respuestas, porque los ciudadanos están hartos ya de esta manipulación que se está dando en la política en estos momentos. Asambleísta, a propósito de la percepción ciudadana, hay una ley del uso progresivo de la fuerza que está esperando un año. Este sábado fue convocada una sesión telemática y entiendo que ustedes decidieron no asistir o no dar el quórum. Usted había apelado a la presidencia de la señora Yuri. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque convocar una sesión telemática un día sábado a las 2:30, cuando existe una normativa del CAL, aprobada por los mismos que quieren hoy violarla, hace algunas semanas, de que ninguna sesión puede ser virtual, sino que las sesiones plenarias tienen que ser presenciales. Y evidentemente, una sesión donde yo apelé a la presidencia, es decir, estaba en el aire, no vamos a ser tan giles, discúlpenme la expresión, de que permitir que esta sesión se instale y se maneje por control remoto, cuando todos sabemos que por el Zoom usted le apaga el micrófono y simplemente ya no puede hablar. Así que no dimos quórum y no vamos a dar quórum, sea la sesión que sea, mientras incumpla con la ley y se evite que este tipo de procedimientos legislativos, como la apelación a la presidencia, se traten de forma remota. Así que ojalá entienda eso ya la presidenta de la Asamblea. Asambleísta Esteban Torres, muchas gracias, estoy con todo el tiempo, muy gentil. Gracias también, saludos cordiales. El asambleísta Esteban Torres, de la provincia del Tungurahua por el Partido Social Cristiano.